noche quisiera compartirles una meditación que, bueno, digamos todo este mes el Señor nos ha estado hablando de una manera muy especial acerca de las finanzas, de cómo manejamos nuestro dinero, en qué lo invertimos, digamos todo lo relacionado, yo lo puedo decir como con la educación financiera. Y durante todo el mes y meditando pues en la palabra que le oraba al Señor que pudiera transmitir esta noche, venía una pregunta a mi mente y es con la pregunta que quisiera empezar mi mensaje. Quisiera que cada uno allá en sus casas la pueda responder en su corazón, y es: ¿qué tan interesados realmente estamos en que el Señor sea parte de esa área de nuestra vida que son las finanzas? Yo sé que durante este mes tal vez muchos hemos tomado bastantes apuntes, otros hemos dicho: wow, qué palabras tan poderosas y tan certeras que ha traído el Señor. Pero el Señor me inquietaba mucho respecto al poner por obra realmente lo que nosotros aprendemos y lo que Él nos está hablando y enseñando. Nosotros los creyentes, o muchas veces nosotros pensamos que el Señor no está interesado en algunas áreas de nuestra vida, que Él solamente puede tomar parte o tomar partido de algunas de las áreas de nuestra vida, pero resulta que ha sido muy claro que realmente el Señor sí está interesado en esta área que es el área financiera. Nosotros debemos aprender a ser sabios, no solamente a la hora de recibir la palabra, sino también al colocarla por obra y al practicarla en nuestra cotidianidad. No podemos pensar que nuestro dinero y la forma en que lo administramos es algo ajeno al Señor. Hay algo muy lindo, y es que nosotros hemos podido ver cómo la Escritura tiene mucha autoridad y es suficiente para enseñarnos a nosotros a manejar nuestras finanzas. Incluso yo pensaba que en el mundo, nosotros sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nosotros le pertenecemos al Señor. Y yo pensaba, en el mundo, en este mundo hay dos tipos de sabiduría, ¿cierto? Hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que es natural y terrenal, que es, digamos, la que rige el mundo, la que rige a los que no conocen al Señor, y la que viene de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Yo creo que nosotros, hermanos, no podemos glorificar al Señor utilizando la sabiduría de este mundo para manejar nuestras finanzas o ninguna otra área de nuestra vida. Nosotros necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, y si todo lo que tenemos para aprender a manejar este asunto es la palabra, lo tenemos todo. Es decir, no necesitamos ni la sabiduría terrenal, ni tal vez, no sé, libros de autoayuda. Creo que pueden haber muchos libros y muchas guías, y no es que sea malo de pronto recurrir a ellas, pero en la palabra está todo lo que necesitamos para manejarla, ¿cierto? Aquí anoté algo: la palabra de Dios debe ser aplicada. Puedo saberlo, pero si no lo vivo, no obtendré ningún beneficio de lo que sé. En Deuteronomio 6:3 dice la palabra del Señor: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Es muy lindo como aquí yo resalté dos palabras. La primera es: oye pues, Israel. Creo que todos nosotros, doy gloria al Señor por eso, hemos estado prestos a escuchar las indicaciones que durante este mes que ya casi se termina, el Señor nos ha hablado acerca de nuestras finanzas. Pero también resalté el cuida de ponerlos por obra, ¿cierto? Ese cuida es que nosotros realmente tenemos que recordar cuáles son las intenciones del Señor y qué es lo que nos está hablando para poderlo poner por obra. Este mismo pasaje en la Nueva Biblia Viva dice: por tanto, oh Israel, escucha atentamente cada mandato y ponlo por obra para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Si obedeces estos mandamientos, llegarás a ser una gran nación en la tierra gloriosa de la que fluye leche y miel, según la promesa de Dios a tus padres.
Aquí hay una palabra clave y que aquí va a empezar, digamos, mi enseñanza más específicamente, y es la palabra si obedeces estos mandamientos. Yo esta noche quiero que meditemos juntos, hermanos, en 3 aspectos importantes que yo creo que hacen falta, que nos hacen falta a nosotros y que debemos pensar para honrar al Señor también con nuestras finanzas. Y el primero de ellos que lo dice este versículo es la obediencia, el obedecer a Dios y honrarle a Él por encima de lo material. Yo creo, hermanos, que la obediencia al Señor, como decía el pastor el domingo, el pastor nos habló de unos seguros, ¿cierto? Y yo pienso que la obediencia es uno también de estos seguros. Me gustaría que me acompañaran a Levítico 26, del 3 al 5, y quise elegir este pasaje porque me parece hermosísimo cómo el Señor aquí nos muestra los beneficios de la obediencia o cómo Él puede bendecirnos a nosotros, prosperarnos cuando nosotros somos obedientes realmente con Él y con lo que Él quiere de nosotros. Dice la buena palabra del Señor: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandatos y los pusiereis por obra, volvemos nuevamente al poner por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. ¡Qué belleza! Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Gloria al Señor. Qué pasaje tan hermoso. A mí me impactó muchísimo cómo este primer tópico que yo quise abordar, que es la obediencia, es algo tan, por decirlo, tan embellecido por el Señor, algo que si realmente nosotros somos obedientes, vamos a tener de lo que tanto hemos hablado, que es la prosperidad. Dice, acá hay palabras muy hermosas que me gustaría resaltar, y es, por ejemplo, cuando dice la palabra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Es como si hubiera un orden cuando nosotros obedecemos, que el Señor también está actuando a nuestro favor cuando nosotros somos obedientes con sus mandatos, cuando los guardamos y cuando andamos en sus decretos. Entonces, yo creo, hermanos, que muchas veces nosotros pretendemos ser prosperados, pero sin hacer nada, digamos, respecto a los mandamientos y los decretos del Señor. Queremos vivir una vida, digamos, como les decía al principio, no con la sabiduría del cielo, sino con mi propia prudencia, mi propia sabiduría, o con la sabiduría terrenal, que es aún peor, y obviamente eso va a tener también unos frutos que no van a ser los que nos está diciendo la palabra, que es algo para mí hermoso y poético, sino que van a ser resultados totalmente contrarios. Entonces, nosotros tenemos que entender que a nosotros el mundo no nos va a enseñar a obedecer a Dios ni los decretos de Dios. El mundo normalmente nos va a enseñar, incluso respecto a las finanzas, cosas muy equivocadas y muy contaminadas que nos pueden llevar a tener muchos dolores de cabeza y muchos sufrimientos. En el mundo yo veo que la mayoría de las personas, o veo que se mueve mucho el egoísmo. Todas las personas buscan lo propio. Una persona que es dadivosa de pronto la ven mal, como si no fuera algo bueno, sino que antes como si esa persona, no sé, careciera de entendimiento de alguna manera. Estos días incluso veía, pues hablando de todo este tema en las redes sociales, pues que ahora está, eso es algo que invade totalmente la vida de todas las personas y de todos nosotros. En las redes sociales parece que se hiciera a mi modo de ver, como una campaña del egoísmo o de el no prestar atención o cuidado a los demás, sino siempre pensar en sí mismos. Entonces, Dios promete bendición
a nosotros cuando tomamos en cuenta su ley. Nosotros no podemos vivir, digamos, en paz o ver que nuestra familia tiene un crecimiento no solo en las finanzas, sino en todas las áreas, cuando no estamos viviendo en lo que el Señor ha ordenado. Por eso la palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, es la que viene de Él y además no añade tristeza con ella. Entonces es algo muy bello como es la bendición de Jehová la que siempre va a traer, digamos, consecuencias buenas para nosotros. El segundo tópico que quiero abordar esta noche, después de la obediencia, es la gratitud. Entonces, debemos, hermanos, agradecer lo que el Señor ponga en nuestras manos, sea mucho o sea poco, sacando el mayor provecho de ello. No necesariamente eso quiere decir que tengamos que conformarnos, sino sacar el mayor provecho de lo que el Señor coloca en nuestras manos y no ambicionar. Tenemos que cuidarnos mucho de la ambición y de que nuestro corazón sea dañado por asuntos del dinero, ¿cierto? Aquí quise hablar de algo y es una de las muestras de la gratitud para mí es cuando nosotros reconocemos que toda la riqueza, toda la provisión de los hijos de Dios proviene de Él y le pertenece a Él. Yo pienso que cuando nosotros nos ubicamos ahí en esa posición de reconocer que todo es de Él, nuestro corazón de por sí en nuestro corazón van a ser la gratitud. Quiero que me acompañen a otro texto en Segunda de Crónicas 29, del 11 al 13. Segunda de Crónicas 29, del 11 al 13. En este caso voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Entonces, esto es algo que a mí me pareció espectacular, porque aquí estas son palabras del rey David y a mí me conmueve mucho cómo él le da absolutamente, realmente toda la gloria al Señor y le reconoce que todo lo que hay en el cielo y en la tierra es de Él. Y hay algo muy bonito porque leyendo más adelante, en el versículo 16, él dice: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Entonces, yo quiero, hermanos, que nos detengamos un momentico en estos versículos, especialmente en el versículo 13 cuando dice: por eso, es decir, él primero reconoce que todo le pertenece al Señor y por eso te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Entonces es muy lindo cómo cuando nosotros reconocemos que todos nuestros bienes, todo lo que tenemos le pertenece a Él, eso es algo que es bueno para nosotros y ayuda a que nosotros seamos prosperados. Hay una canción muy linda que en este momento me acuerdo que la hemos escuchado en la alabanza, pues no acá, sino en el grupo que la pastora un día nos mostró y se llama Todo se lo debo a Él. Entonces es una canción. Entonces esta canción dice: mi casa, mi familia, todo mi sustento, todo se lo debo a Él. Es una canción muy hermosa que nos habla de esa disposición, cuando nosotros tenemos esa disposición de reconocer quién realmente es el dueño de todo lo que tenemos, eso
trae abundancia para nuestra vida. Asimismo, yo noté en la palabra que hay una gratitud que es en doble vía, que es cuando nosotros somos prosperados, nosotros damos gracias al Señor, somos prosperados, podemos generar que en otros nazca la gratitud hacia el Señor. Para que veamos esto, me gustaría que me acompañen a 2 de Corintios 9:11. Hermanos, Dios desea que nosotros seamos prosperados para que ayudemos a otros. Nosotros el domingo el pastor nos hablaba acerca de la generosidad, desplegamos este tema de una manera muy hermosa y cuando leí este versículo me daba cuenta que cuando nosotros tenemos mucho no es para que nos vanagloriemos o para que malgastemos o derrochemos, sino que una de las intenciones del Señor está plasmada en este versículo. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Es decir, cuando nuestra generosidad es tanta que también va a generar que otros le den la gloria y le den la gratitud al Señor. En este mismo sentido del poder agradecer y de guardar nuestro corazón de la ambición, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el ambicionar más de lo que el Señor pone en nuestras manos, como decía ahorita, mucho o poco, puede resultar muy prejuicioso para nosotros. Por eso debemos gastar lo necesario, ser prudentes y prever posibles emergencias o situaciones inesperadas. Hay un versículo en Proverbios 25:16, lo leeré a favor de todos, dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Cuando yo leí este versículo, me acordé de algo que me sucedió cuando estaba recién convertida. En ese momento yo no tenía empleo, entonces pues había salido de la universidad debiendo algo de dinero y en el tiempo que no estuve empleada, pues también había tenido que prestar algún dinero. Cuando yo llegué al Señor, recuerdo que empecé a orar, que el Señor pues trayera la provisión, fue algo muy especial porque siempre pude ver esa generosidad del Señor a través de la iglesia, a través de mis hermanos y finalmente el Señor respondió con un empleo y fue algo muy, muy extraño y para mí también fue algo muy bonito porque no solamente fue uno, sino que fueron 2 empleos. Entonces yo dije, wow, bueno, voy a recibir esta bendición de Dios y de cierta forma el Señor hablaba en mi corazón que el segundo empleo era con el fin de poder pagar, digamos, la deuda que tenía con la universidad, poder como ya solventar esa parte y tener tranquilidad y también pues organizar algunas otras cositas y ya estar como tranquila y mirar qué pasaba. Resulta que el segundo trabajo fue en la universidad, fue dando unas clases en las noches porque yo trabajaba a tiempo completo en el otro lugar y ese primer semestre en que el Señor me concedió estar allí fue muy bonito, realmente aprendí mucho, me fue muy bien a pesar de que era pues mi primer semestre de estar dando clases en la universidad y yo sentía ese respaldo del Señor, efectivamente pude solventar como lo que tenía de la universidad y yo sentía en mi corazón que el Señor me había llevado allí también para de pronto hablar de él a algunas personas, pero también en la parte económica para solventar. Pero al siguiente semestre yo empecé a notar algo y es que, por ejemplo, ya aquí en la iglesia yo ya, digamos, participaba un poco más, ya llevaba más tiempo y ya los horarios se me cruzaban, ya no podía tanto venir a los servicios, ya para los ensayos de pronto de la alabanza era un poco con más dificultad y yo oré al Señor
Y de cierta manera el Señor me decía, yo te llevé allí y te he bendecido, te he dado este dinero, pero es tiempo de tener prioridades, ¿cierto? Y en ese caso la prioridad sería Él. Pero yo me aferré en ese segundo semestre a que yo quería seguir ganando la misma, digamos, el mismo dinero que venía ganando, aún sabiendo y sacrificando cosas que yo sentía en mi corazón, es algo muy, pues muy personal, que el Señor estaba también pidiendo de mí, que eran para mí necesarios para el crecimiento en Él y el fortalecimiento de mi relación con Él. Pues resulta que cuando yo leí este proverbio, fue el Señor hablándome de una manera muy tesa, fue también algo como wow, porque yo siento que yo hallé miel en el sentido en que pude, como les decía ahorita, solventar eso y el Señor pudo bendecirme. Pero como lo dice en otra versión, dice, come solo lo que necesites, no sea que te hartes y la vomites. Porque resulta que ya entonces ese trabajo tan impresionante que yo tenía empezó también a traer, ya en ese otro tiempo, mucho estrés, yo bajé mucho de peso porque mi carga laboral realmente era demasiada y yo ya no necesitaba realmente en ese momento, ya después de salir de eso y haber tenido un tiempo tranquilo, ya no necesitaba, digamos, necesariamente estar ahí, o sea, ya no era algo obligatorio para mí. Entonces, es algo, hermanos, que yo pienso que cuando nosotros somos agradecidos, nosotros podemos también escuchar la voz del Señor y decir si hay una oportunidad de negocio o si hay, por ejemplo, la posibilidad de tener 2 o hasta 3 trabajos, no sé, algunos de pronto ustedes lo tendrán, o de tener varios negocios. Nosotros también tenemos que ser muy sabios y, como lo decía en el primer tópico, obedecer primero al Señor antes que a nuestra propia ambición. Porque muchas veces, como dice la misma palabra y a lo que obedece el título de mi enseñanza es siervos de un solo Señor, es que nosotros no podemos servir a 2 señores a la vez, porque como lo dice la palabra, o odiaremos a uno, aborrecemos a uno y amaremos al otro, y así realmente yo pienso que el Señor tampoco quiere que nosotros seamos, digamos, robados por todo lo que es la economía y el dinero y dejemos de honrarle a Él y de hacer cosas para Él. Eso no quiere decir que Él nos prospere en ciertos momentos también para bendecir, pero tenemos que ser muy sabios también a la hora de escuchar la voz de Dios para esto. Bueno, y el último tópico que quisiera tratar, recuerden que llevamos 2, la obediencia a Dios, honrarle a Él por encima de lo material, obedecer su palabra y la gratitud. Y el tercer tópico es ser rectos y justos en el manejo de las finanzas. Yo creo que muchas veces el corazón de nosotros sabemos que siempre está inclinado a la maldad. Nosotros nos inclinamos mucho a esa sabiduría del mundo, a que de pronto ya nosotros no vamos a la palabra, ni oramos y buscamos la voz de Dios respecto a ciertas cosas, sino que no le damos, digamos, el lugar al Señor, que es quien nos corrige y nos guía, sino que nos vamos llenando mucho de nuestro propio pensamiento. Entonces, cuando yo hablo de ser rectos y justos en el manejo de las finanzas, es allí cuando tenemos que cuidarnos de ciertas situaciones o de ciertas trampas, como por ejemplo el malgastar nuestro dinero, el derrochar nuestro dinero. Entonces, en Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Una persona disipadora es una persona que desperdicia lo que gana, es que dispersa y esparce todo, como decimos nosotros, como si no hubiera un mañana. Es decir, se gastan lo de la quincena y yo creo que eso es algo, hermanos, que es muy común. No sé si a ustedes de pronto les ha pasado, lo han escuchado, yo lo escucho muy constantemente y es
llega la quincena o llega, bueno, al que le pagan mensualmente y no, eso ya se fue, eso ya de eso ya no hay nada, ¿cierto? Al otro día ya no hay nada, ya no tengo. Entonces, es algo que nosotros realmente tenemos, como les decía, les decía al principio de la enseñanza, tenemos que mirar realmente cómo estamos viviendo, cómo estamos manejando nuestras finanzas. Realmente eso de que llegó la quincena y ya yo lo pagué todo a los créditos, eso realmente agradará al Señor. Yo creo que si nosotros recordamos la parábola del hijo pródigo, hay un vivo ejemplo allí de alguien que fue disipador, ¿cierto? Él reclamó lo que le correspondía y, mejor dicho, como decía mi abuela, lo malbarató, lo volvió nada, y realmente eso no fue ni provechoso ni para él ni para nadie. O sea, no fue ni bendición para él ni pudo bendecir a nadie con lo que su padre le había dado, y ya sabemos cuál fue, digamos, el final triste de esta persona después de disiparlo todo. Cómo resultó él en la condición que resultó. En primera de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A mí me parece algo muy impresionante que la disipación, como lo es el desperdicio, aparezca en compañía de todas estas, de las otras. Pero recuerdo yo, vuelvo otra vez a los que no son a los que no están en el Señor, los que no conocen del Señor. Yo sé que de pronto ustedes conocerán o habrán vivido algo así. Yo sí lo pude vivir cuando estaba lejos del Señor, y es que realmente el dinero que uno tenía, uno no pensaba, como les decía ahorita, en que fuera bendición para uno o para los de su casa, ni para los de la familia de la fe, porque no había tal, ni para bendición de otros, sino que uno siempre pensaba en las cosas del mundo. Y yo creo que eso es un dinero tristemente muy desperdiciado, el gastarse, no sé, a veces escucho historias de personas que en un fin de semana se gastan 2, 3 millones de pesos tomando, o tal vez hombres que han botado su dinero con mujeres, aún teniendo pues un hogar. Son realmente situaciones muy dolorosas que hacen mucho daño y que obviamente, como lo dice la palabra, no agradan al Señor. Y que si aún nosotros siendo creyentes y teniendo la verdad de Dios y el Señor hablando tan fuertemente a nuestra vida, a nuestro corazón, seguimos haciendo esto, yo creo que este es un tiempo en el que el Señor realmente quiere que nos enfoquemos y, como decía al principio, que seamos hacedores de la verdad, que realmente vivamos en la verdad de Dios y que dejemos de estar pensando que es que esas cosas no importan y que eso el Señor no vamos a involucrar a Dios en eso, sino que lo vamos a tener para otras cosas. Realmente Él sí quiere ser parte del manejo de nuestras finanzas y de cómo nosotros le agradamos con ellas. Otro punto aquí en el ser rectos y justos en el manejo de nuestras finanzas es el que nosotros no seamos oportunistas. Hay un texto que quise traer en Levítico 25, del Levítico 25, 14 y Levíticos 25, 17. 25:14 dice: cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Yo no sé si ustedes, alguno de los que está viendo, ha tenido que vender algo. Yo me imagino que sí. Y la palabra es clara cuando dice que no podemos engañar a los demás. Es decir, nosotros debemos ser justos y ser rectos en el momento de saber cuánto vale algo y cuánto es lo justo que le debemos pedir a la otra persona por esto. Porque nosotros creemos tal vez que si el otro está o nosotros estamos en una necesidad, o si vemos, muchas veces el comentario es depende de la persona,
¿cierto? Entonces, si vemos que puede más, le cobramos el doble o el triple, o si no puede, ya es menos el valor. Pero la palabra es clara cuando dice que nosotros no engañemos a nuestros hermanos. Y en el versículo 17 dice, no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, lo que a nosotros nos impide ser engañadores en el manejo de las finanzas y del dinero es el temor a Dios y es aborrecer esas conductas que, como les decía al principio, no son de un hijo de Dios, sino que pertenecen más bien a una persona que primero no conoce la palabra, que tal vez no sabe qué hay en el corazón de Dios para el manejo de ese aspecto y que aún sabiéndolo pasa por encima de ello y vive una vida conforme a su propio amaño y prudencia, ¿cierto? Otro aspecto del que nos habla la palabra y que es algo muy, digamos, que necesitamos mucho en este tiempo es acerca de los créditos y las fianzas con los demás. Yo creo que yo he sido una persona, a veces se ríen de mí porque yo digo, yo no me gustan los créditos, porque no pienso que sea algo malo, pero eso me da como un poco de temor. No soy de tener créditos, no tengo tarjeta de crédito, procuro no endeudarme y yo pienso que esto es algo que puede convenirnos mucho, aunque a veces pues sea necesario. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17:18 que el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Entonces, la palabra le da como una característica a aquellos que son fiadores o que salen por fiadores y es que son faltos de entendimiento. Yo creo que nosotros, vuelvo y asevero lo que decía al principio, tenemos que buscar la sabiduría de lo alto y siempre regirnos por estas verdades. Otro proverbio que nos habla acerca de esto es el proverbio 22:26. Dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Este es algo, me parece que es muy fuerte, el cómo el Señor nos habla de que si nosotros realmente sabemos que no tenemos con qué comprometernos o con qué meternos en algún negocio, no lo hagamos, porque entonces ahí es donde van a llegar a embargarnos, a quitarnos lo poco que tengamos o lo tal vez mucho, pero ahí en ese momento podremos llegar a caer en bancarrota, porque realmente, como lo decía el proverbio anterior, fuimos faltos de entendimiento en el momento de asentar en esa realidad de que si yo no tengo para pagar, pues yo no me puedo comprometer o ni siquiera a un nivel que sea exorbitante, que me genere incluso, que me robe la paz y que me robe el gozo y que me genere una enfermedad y unos dolores de cabeza innecesarios. Bueno. Otro punto es no ser injustos. Dice en Levíticos 19:13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces, el Señor acá nos habla de que nosotros debemos tener un corazón, digamos, recto ante los demás, equilibrado, no robarle, no oprimirlo con el dinero o con digamos, obstruyéndole el dinero, reteniéndole el dinero, el salario del jornalero, si por ejemplo esta persona lo necesita. Entonces, a veces hay personas que son injustas, a veces en las empresas tienen una fecha para pagar y no les llega el salario a las pobres personas. Después de trabajar todo un mes arduamente o toda una quincena, tal vez ya con el dinero exacto para los pasajes, para la comida, para lo que necesitan sus hijos, y estas personas o estas empresas retienen o digamos aplazan, o muchas veces vemos que
llevan 2 o 3 meses o un montón de meses sin pagarle a las personas lo que ellos ya se han ganado con su trabajo. Entonces es algo que también vemos que en la palabra hay una claridad respecto a esto, al no robar ni a oprimir a los demás respecto al asunto de las finanzas. Y ya para terminar, este punto que me parece bastante fuerte y es dar el uso debido al dinero. Nosotros hablamos aquí de algo ya espiritual, dice, debemos usar nuestro dinero para construir un altar para Dios, no un becerro de oro. Nosotros vemos en la palabra la historia de cuando se construyó este becerro de oro y nosotros debemos cuidar a dónde están yendo el fruto de nuestro trabajo. Yo muchos años fui muchos años de una religión, la religión católica, en la que ustedes saben que los templos se decoran de una manera bastante ostentosa y yo he sabido, pues a veces veo que estas imágenes y todo lo que se coloca, digamos, en estos lugares es bastante costoso. Yo recuerdo que muchas veces, incluso para ahorita lo que se acerca, que es la Semana Santa, invierten millones, o sea, son cantidades que uno dice, wow, ¿qué es esto tan tremendo? En la elaboración de estas imágenes. Y nosotros debemos cuidarnos mucho de en qué estamos invirtiendo también respecto a esto. Yo creo que ninguno de nosotros en nuestras casas ni por cuenta de nosotros vamos a comprar una imagen o vamos a invertir el dinero, digamos, en estas cosas que son abominación para el Señor. Y ya para concluir, la enseñanza de hoy yo le quise colocar siervos de un solo Señor por el versículo que vemos en Mateo 6:24, que ninguno de nosotros puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Perdón, repito, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo quise concluir con este versículo porque yo pienso que si nosotros somos obedientes a Dios, obedecemos su palabra respecto no solamente a esto, sino a todo, si nosotros somos gratos, siempre estamos dando gracias al Señor y le estamos dando el lugar a Él en este sentido que es el de las finanzas. Somos rectos y justos en el manejo de ellas. Yo sé que nosotros estamos sirviendo al Señor aún con nuestras finanzas. Es decir, nuestro corazón no va a estar en el dinero, sino que aún lo poco o mucho que Él coloque en nuestras manos, nosotros lo vamos a estar utilizando para traerle honra a Él, para que seamos bendición en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra congregación y a todas las personas que podamos ayudar, como lo veíamos el domingo. Ser generosos, el poder establecer prioridades de lo que es primero y de lo que no lo es, y también guardarnos de endiosar o de colocar, digamos, en un lugar inadecuado al asunto de las finanzas.